Bien, como primer punto, como primer grupo de importancia que vamos a ver dentro de la clasificación de los seres vivos, vamos a ver los peces. Los peces tienen una clasificación muy sencilla. Vamos a clasificarlos según lo que serían la presencia de mandíbulas o la ausencia de mandíbulas. Luego, qué estructura ósea poseen, si un esqueleto cartilaginoso o un esqueleto óseo. Y finalmente, entre los peces óseos vamos a ver aquellos que tengan aletas con radio y aquellos que tengan aletas sin radio, aquellos que tengan aletas sin radio. Entonces serían los de aletas lobuladas. Más que todo, pues observemos algunas características generales. Los peces son vertebrados acuáticos, son animales que tienen vértebras y tienen un cordón nervioso dorsal normal a través de esas vértebras, por eso también son cordados. Tienen un esqueleto óseo en el caso de los peces modernos o los telosteos y un esqueleto cartilaginoso en el caso de los tiburones, rayas, quimeras y torpedos. Tienen aletas para moverse en el agua. Estas pueden ser pares, con un número par de 2, 4, 6, etc. O impares, con un número de 1, de 3, de 5 y así sucesivamente hasta de 7. Su cuerpo está cubierto por escamas, pero las escamas de los peces en esencia son escamas húmedas, las cuales les permiten desplazarse de manera adecuada a través del agua. Tienen una respiración branquial. En ese sentido, pues la mayoría de peces, aunque no podemos desconocer, por ejemplo, los peces pulmonados, que tienen una respiración pulmonar. Y la mayoría de los peces tendría una respiración branquial, ya sea con branquias protegidas por un opérculo o branquias desnudas como tal. Tienen una temperatura variable, es decir, ellos no controlan la temperatura a la que está su cuerpo, están dependiendo de la temperatura del medio. Se reproducen por medio de huevos que no tienen cáscaras y abandonan en el agua. Digamos que su circulación es completa, pasa por el corazón y todas las partes del cuerpo, y pues es sencilla. La era de los peces o los peces como tal se desarrolla en lo que sería el silúrico. El silúrico sería la era de los peces. Entre los peces sin mandíbulas llamados annatos están las lampreas y los mitzines. Luego vendrían los peces cartilaginosos o condrictios, en los que tenemos los tiburones, las rayas, los torpedos y las quimeras. Luego vendrían los peces óseos, en los que tenemos los peces óseos modernos, tenemos los peces aguja y los esturiones. Y tendríamos peces con aletas, estos serían peces con aletas con radio, o le llamaríamos nosotros actinopterigios. En cambio, tenemos los peces que no tienen aletas con radio y le llamamos sarcopterigios o peces con aletas lobuladas, en los cuales destaca el fósil viviente celacanto y los peces pulmonados. Aquí podemos ver un árbol filogenético de los peces, en los cuales tenemos los peces sin mandíbula de este lado, como puedes ver, este pequeño grupo que está aquí. Este representante, los tracodermos, es un representante extinto. Y tenemos los peces canastomados o peces con mandíbulas, que se dividen en condrictios y osteocitos. En el caso de los condrictios, ya te decía yo que estaban los tiburones, las rayas, las quimeras y los torpedos. Y en el caso de los osteocitos tenemos los peces con aletas con radios, donde están todos los que te mencioné anteriormente, y los peces con aletas lobuladas. Observemos algunos características de algunos peces. Por ejemplo, la clase Mitzin, con una sola aleta, miden aproximadamente de 70 centímetros a 1 metro. Son peces carroñeros. No tienen, digamos, como una visión como tal, no tienen unos ojos como para poder ver, se guían por otros sentidos. Y pues cuando van a comer a su presa o a carroñar a su presa, se pegan a ellos haciendo un nudo sobre su propio cuerpo, y cuando ellos se jalan o se retraen, arrancan pedazos de ese animal como tal. Ese es uno de los peces sin mandíbula. Mira que no tiene ningún tipo de estructura mandibular. Miremos, por ejemplo, a la clase Cephalaspidomorphi, o en este caso lo que serían las lampreas. Las lampreas son hematofóbicas, es decir, se alimentan de sangre, tienen una ventosa en la boca, en la cual pues no solo les sirve para comer, sino que también les sirve para poder pegarse a su presa y succionarle la sangre. Tienen una mejor visión que los mitzines, tienen 7 aperturas branquiales a cada lado y tienen 2 aletas desarrolladas. Duran aproximadamente 7 años para salir de su fase larval, en la cual se encuentran enterrados en la arena. Luego salen, se vuelven adultos, se alimentan, se reproducen, inmediatamente mueren los progenitores y vuelve a comenzar el ciclo de vida de estos curiosos animales.
La clase Chondrichthyos tenemos los tiburones, las rayas, las quimeras y los peces torpedo. En este caso el esqueleto es de cartílago, tienen un cuerpo fusiforme, es decir, en forma de fusil o en forma de torpedo, el cual les permite a ellos nadar mucho más rápido a través del agua. Está deprimido dorsoventralmente, es más largo que ancho como tal, y tienen una aleta caudal heterocerca. La aleta caudal heterocerca es esta que vemos aquí. Aquí tenemos un representante que sería el tiburón, por ejemplo, que tiene una aleta heterocerca, una de las aletas que tienen por lo regular los carnívoros acuáticos. En cambio, por ejemplo, las quimeras tienen una aleta dificerca, que es este tipo que está aquí, y los peces óseos normales tienen una aleta homocerca. Entonces, entre los Chondrichthyos encontramos también otros representantes aparte de los tiburones, que serían las rayas, y también tenemos acá lo que serían las quimeras. Observemos algunas cosas sobre los tiburones. Los tiburones tienen 5 aperturas branquiales externas, las cuales pues van hacia en los dos lados. Tienen 2 aletas pectorales, tienen 2 aletas dorsales, una primera y una segunda. Tienen una aleta caudal heterocerca y tienen 2 aletas pelvianas, una que está de un lado y otra que está del otro lado. Entonces, las aperturas branquiales externas son 5 a cada lado, y pues el tiburón más que todo tiene un sentido desarrollado en todo lo que es el olfato como tal, y ahí hay unas células que le permite a él detectar a las presas dentro del agua. Los dientes del tiburón son constantemente sustituidos por dientes completamente nuevos, los cuales pues le permiten cazar. Las escamas del tiburón, a diferencia de otros representantes, por ejemplo, son escamas placoideas, son escamas que le permiten ir muchísimo más rápido en el agua. Miren la forma que tienen una forma hidrodinámica, y pues les permiten ser muchísimo mejores cazadores. En otros animales, por ejemplo, otros peces como los peces óseos tienen escamas cicloideas, por así decirlo, y de los más antiguos o digamos algunas especies más antiguas tienen escamas cetonoideas y ganoideas. Entonces son los tipos de escamas que también podemos encontrar dentro de los peces. La subclase Actinopterigiae, peces con aletas radiadas, tienen un esqueleto de hueso como tal. El hueso sustituye al cartílago a través del desarrollo embrionario. Tienen una aleta caudal heterocerca en las formas más acentrales, o sea, en las formas más antiguas, y homocerca en las formas más descendientes o más modernas. Respiran mayoritariamente por agallas. Digo mayoritariamente por agallas porque resulta que hay peces pulmonados y tienen esas agallas cubiertas por un opérculo, que es una estructura que protege como tal esa parte del pez. El opérculo pues podemos notarlo, que es como esto que está aquí al lado de la cabeza del pez. Aquí también podemos verlo. Esto se abre y se cierra cada vez que el pez está tomando agua para poder extraer el oxígeno. Aquí podemos ver un pez, digamos que en esencia por dentro de aquí tenemos los radios en las aletas que yo le decía, por eso es actinopterigio. Tenemos también pues varias aletas, una aleta dorsal, una segunda aleta dorsal, una aleta caudal. Tenemos aletas pelvianas y aletas pectorales. Como tal, una de las cosas importantes de los peces son la vejiga natatoria, la cual llenan de gas para ascender hacia la superficie o en su defecto para bajar. Es como un control ahí de presión que le permite al pez subir y bajar dentro de lo que sería la columna de agua. El cerebro de los peces no es muy potente, no tienen una memoria muy larga, pero de todas maneras pues sí guardan algunos instintos y algunos pequeños recuerdos. Luego tenemos la subclase Sarcopterigiae, la cual pues son peces con aleta lobulada. Tenemos 4 representantes: uno en Australia, que es un pez pulmonado australiano; uno en África, el pez pulmonado africano; uno en Sudamérica, el pez pulmonado sudamericano, pues principalmente presente en la cuenca del Amazonas y Brasil. Y tenemos también el Celacanto, que es un pez que lo encontraron también en las Islas Comoros y en las Islas Filipinas aproximadamente, y pues es un pez bastante extraño, ya que es un fósil viviente. Pues lo único que se habían encontrado de él hasta el momento eran simplemente fósiles, y pues se sorprendieron los científicos al comprobar que este pez pues aún seguía vivo, como si usted se encontrara un dinosaurio caminando pues por la calle. O sea, sería algo así parecido, porque pues lo único que se tenían de él eran fósiles. Entonces es un descubrimiento bastante importante. Tenemos también lo que sería cómo respiran los peces. Resulta que los peces toman agua por la boca y la sacan por las branquias en un proceso de respiración bastante complejo, porque las branquias lo que hacen es que absorben el oxígeno que está en el agua y liberan inmediatamente el
dióxido de carbono y va en contra o en contracirculación del agua para que sea aún más efectivo el extraer el oxígeno. Y por eso es que usted ve que los peces siempre están moviendo la boca en el agua, y también pues ve que abren y cierran el opérculo, que es donde están protegidas estas branquias como tal. Aquí está el opérculo. Si usted levanta el opérculo, por debajo verá los arcos branquiales por los cuales el pez respira como tal. Entonces, los peces y su reproducción. Más que todo, los peces tienen una reproducción ovípara en el cual pues los huevos no tienen cáscaras y los colocan o los abandonan en el agua. Hay algunos peces que sí cuidan a los huevos, pero pues son muy raros los casos, son contados esos casos como tal. Entonces pues esta sería una explicación general de todo lo que tiene que ver con los peces. Espero que pues haya sido de utilidad, y pues repítela cuantas veces sea necesario si quieres aprender alguna que otra característica. Muchas gracias.